Hoy vamos a hablar del suplemento más estudiado. Sí, chicos, hoy vamos a hablar de creatina. Bien, la creatina es el suplemento, como digo, más estudiado o uno de los más estudiados durante gran cantidad de años y tiene una gran cantidad de evidencia científica detrás. Un compuesto que tenemos en el cuerpo ya de por sí. Nosotros tenemos creatina. Producimos aproximadamente 1 gramo de creatina al día. Esta creatina está formada por 3 aminoácidos que son arginina, metionina y glicina. Producimos aproximadamente, como decía, 1 gramo diario de creatina y este se produce la mayor parte en el hígado y el restante en páncreas y riñones. Luego de que la producimos, aproximadamente un 90% o un poco más lo vamos a reservar en el músculo en forma de fosfocreatina y el restante lo vamos a reservar en el corazón y a nivel del cerebro. ¿Qué alimentos contienen creatina? Bueno, especialmente los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente cuando consumimos la carne de estos animales, como por ejemplo carnes o pescados, lo que estamos haciendo es robarle de alguna forma la creatina que ellos tienen reservada en sus músculos. ¿Cuál es el problema de consumirla simplemente con comida? Bueno, el problema es que para alcanzar la cantidad de creatina que necesitamos para obtener los beneficios que se están estudiando, básicamente necesitamos consumir aproximadamente unos 5 gramos diarios o 0,1 por tu kilo de peso corporal, siendo esto 7 gramos una persona, por ejemplo, de 70 kilos. Bueno, el problema es que para consumir esta cantidad con carne, tendremos que consumir la carne cruda y de un kilo o más de carne al día. ¿Por qué cruda? Bueno, básicamente porque cuando nosotros cocinamos la comida, se pierde un 30% de esta creatina. Por lo tanto, es muy difícil, casi imposible, te diría, que consigamos la cantidad que necesitamos solamente con comida. Es por esto que es muy importante suplementarla. Nosotros de por sí tenemos, la gente que consume carne con regularidad, tiene aproximadamente entre un 60 y un 80% de la cantidad de creatina de ese 100% que podría llegar a tener. Entonces, los que más se van a ver beneficiados de la toma de creatina, o digamos que son los que más van a sentir sus efectos, son la gente que lleva a cabo alimentaciones de tipo vegano o vegetariana, ya que estos de por sí van a tener menos cantidad de creatina y por lo tanto cuando empiecen a consumirla, al aumentar sus niveles de creatina van a sentir mucho más los efectos. ¿Cómo es que la creatina logra sus efectos? Bueno, la creatina básicamente logra sus efectos a través de la energía. Básicamente nosotros, cuando hablamos de entrenamiento, nosotros tenemos varias vías energéticas en el músculo. Una de ellas es la ATP-PC, que es, digamos, la vía energética de la fosfocreatina, que es una de las vías energéticas que utiliza nuestro músculo en actividades de corta duración, explosivas y en la cual demanda mucha cantidad de fuerza. Esto puede ser, por ejemplo, sprints en carreras de 100 metros o entrenamiento de pesas con altas cargas. ¿Cómo funciona la creatina? Bueno, nosotros necesitamos para la contracción muscular el ATP. El ATP, cada vez que hacemos las contracciones musculares, este ATP se va convirtiendo de adenosín trifosfato, que es una molécula de adenosina unida a 3 fosfatos, pierde uno de estos fosfatos, se queda con 2 y pasa a ser adenosín difosfato. Lo que hace la reserva de fosfocreatina que tenemos en el músculo es prestarle el fosfato, digamos, que le falta y que este ADP se vuelva de nuevo a convertir en ATP para volver a ser reutilizado. Esto se traduce en estudios científicos de personas que usan creatina versus placebo en un aumento de fuerza de 8% más y quizás aproximadamente un 14% más de repeticiones podían realizar las personas que consumían creatina versus el placebo. Esto se traducía en mejoras en la ganancia muscular y de fuerza. ¿Por qué? No es directamente que la creatina hace que el músculo crezca, sino que como mejora nuestro entrenamiento, mejora nuestro rendimiento, esto obviamente a largo plazo se traduce en más ganancias de masa muscular. También se ha demostrado que la creatina aumenta la resíntesis de glucógeno, que es otra vía energética que tiene el cuerpo para producir energía. Y por lo tanto se ha visto que no solamente beneficia entonces a deportistas en los cuales haya actividades de corta duración explosivas, sino también a corredores y nadadores de larga distancia por esta mejora de la resíntesis de glucógeno. Además de esto, se ha demostrado que la creatina tiene efectos a nivel cognitivo. Como te mencioné antes, nosotros reservamos un 90% de toda la creatina total en el músculo y el restante en cerebro y corazón. ¿Qué es lo que pasa? Como aumentamos también las reservas que hay en corazón y en cerebro, se vieron que también hay beneficios a nivel de estos órganos. En el cerebro se traduce en una menor fatiga mental, una mejora en la memoria a corto plazo,
y una mejora en el humor. Esto se vio todavía más en personas mayores. Otro beneficio que también tienen las personas mayores en la toma de creatina es la disminución de la sarcopenia. La sarcopenia, digamos que es la pérdida de masa muscular. Esto en adultos mayores se traduce en tener menos funcionalidad, menos fuerza para moverse y entrar en este círculo vicioso de tengo menos fuerza, menos me muevo, pierdo más masa muscular y fuerza y así sucesivamente, hasta ser dependiente. Mitos que hay detrás de la creatina. Bueno, uno de los primeros mitos que hay es que daña los riñones y el hígado. Esto se ha visto en estudios a largo plazo que no es así. Por lo menos en personas sanas. Si tenés alguna patología renal o hepática o estás bajo tratamiento con algún tipo de medicamento, consulta a tu médico de cabecera antes de empezar a tomar creatina. Otro gran mito es que acumula líquidos, que hay un exceso y una retención de líquidos. Esto es cierto, pero no es la típica acumulación de líquido intersticial, sino que este aumento de agua va a ser dentro de la fibra muscular, o sea, digamos, la célula muscular la que se va a llenar más de agua. Al aumentar todas estas, digamos, vías energéticas que decíamos, como por ejemplo la cantidad de creatina que hay en el músculo, esto hace que haya también un aumento de agua, de líquido en la célula muscular. Por consiguiente, el músculo se ve más lleno, por lo tanto, no va a perjudicar tu definición. Bien, ¿qué tipo de creatina hay que tomar? Bueno, hay un montón de tipos de creatina hoy en día, pero lo que te recomiendo es que tomes el monohidrato de creatina, que no solamente es una de las formas más baratas de creatina que hay, sino que la mayoría de toda la evidencia científica que hay, y digamos el tipo de creatina que más ha estudiado, es el monohidrato de creatina. Así que con que sea monohidrato de creatina, perfecto. ¿Hay un horario específico para tomar creatina? La realidad es que no. Se dice que hay un cierto beneficio en tomarla después de entrenar, pero la realidad es que lo más importante de la creatina, y escúchame bien, lo más importante es que la tomes todos los días. Eso es lo importante. Para que realmente te haga efecto, tenés que consumirla. Así que lo más ideal sería que agarres un horario en el cual no te olvides de tomarla, por ejemplo a la mañana si querés, y en ese horario ya te dejes pautado de que tenés que consumirla. Y ahora sí, vamos finalmente a ver cómo tenemos que consumir creatina para obtener estos beneficios. Para empezar a obtener los beneficios de la creatina, lo que tenemos que hacer obviamente es llenar estos depósitos de creatina que tenemos en el músculo, en el cerebro y en el corazón. Principalmente en el músculo. Como te decía, más o menos nosotros tenemos entre un 60 y un 80% de estos depósitos cargados con creatina. Obviamente veganos y vegetarianos van a tener menor cantidad. Bueno, cuando nosotros llenemos estos depósitos es cuando vamos a empezar a sentir los efectos. Por esto es que antes se hacía una fase de carga, se llamaba fase de carga, donde se consume durante 5 a 7 días mayor cantidad de creatina, aproximadamente entre unos 20 y unos 30 gramos al día. ¿Cuál es el problema con esta fase de carga? Es que muchas veces el tomar tanta cantidad de creatina generaba malestar estomacal. Una manera de evitar esto y hacer la fase de carga igual es dividir la toma de creatinas en 4 o 5 tomas durante esos días para no tomar todo junto en una sola toma. Ahora bien, ¿es necesario la fase de carga? No. Yo, por ejemplo, cuando consumo creatina nunca hago fase de carga. Lo que sí, obviamente vas a tardar aproximadamente 2, 3, 4 semanas tomando 5 gramos a 3 gramos al día todos los días para que estos depósitos se llenen y empieces a sentir los efectos. Así que tené paciencia. Una fórmula que se hace para saber la cantidad exacta de creatina que podemos consumir si queremos adaptarlo bien a cada sujeto es 0,1 por kilo de peso corporal. Esto se traduce muy fácilmente, chicos. Una persona de 70 kilos tiene que tomar 7 gramos de proteína. Una persona de 70 kilos tiene que tomar 7 gramos de proteína. ¿De qué? ¿Otra vez proteína, Diego? Esto se traduce en que una persona de 70 kilos tiene que consumir 7 gramos de creatina aproximadamente al día. Pero consumiendo la cantidad de 5 gramos, que es la dosis recomendada, está bien. Ahora, ¿qué pasa con las personas obesas? Las personas obesas obviamente tienen un peso mucho más elevado para el tamaño que deberían tener. Por lo tanto, para estas personas, obviamente que tiene que ser con prescripción médica previa, pero se calcula 0,1 por el kilo de peso ideal que tendría que tener esta persona si no estuviera, digamos, con sobrepeso u obesidad. Ahora, hay que nombrar algo. Existen los no respondedores de creatina. ¿Qué son? Son un pequeño grupo de personas que obviamente no van a sentir los efectos. ¿Por qué se cree que pasa esto? Bueno, se cree porque son personas que ya tienen una gran cantidad de creatina acumulada, quizás sus depósitos,
y su acumulación de creatina es mucho mayor que la persona promedio y por lo tanto no van a sentir tanto los efectos. Pero esto no quiere decir que no se beneficien de todo lo que hablamos antes, como por ejemplo evitar la sarcopenia cuando seamos adultos mayores, mejorar la función cognitiva, el rendimiento deportivo obviamente, ¿no? Así que bueno, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, comentame si querés que me faltó algo, si querrías aportar algo más a este video o algo más de información y nos vemos en el próximo video. Chau chau.